¿Qué tal? Muy buenas noches, colegas, estudiantes y público en general. Quien les habla es el ingeniero Alex Sánchez Poma. En esta oportunidad, justamente como los colegas mencionaban, ¿no? Voy a atender un tema que está más concentrado, ¿no? Más relacionado a la administración, ¿no? De obras de construcción civil. Dicho esto, vamos a iniciar. El tema a tratar es, reitero, la importancia del control administrativo y técnico de obra. Aquí hacemos un pequeño paréntesis y seguramente se preguntarán, ¿no? ¿A qué está relacionado la importancia de este control administrativo y técnico de obra? La verdad que dentro de la formación, del desarrollo del profesional, es muy importante ya que permite fundamentar tanto desde la parte administrativa y técnica el desarrollo de una obra, tanto el hecho de viabilizar trámites documentarios, ¿no? A través de lo que representa la parte contratista y entidad, asimismo cuando ya se está operando prácticamente. ¿Y esto qué significa? El poder tener las capacidades o habilidades para que tanto el profesional pueda, digamos, facilitar, promover factores de calidad durante el desempeño o desarrollo de la obra, ¿no? ¿Esto qué involucra? En que obviamente a lo largo, durante el periodo, ¿no? Que dura la obra, el profesional, en este caso direccionado, relacionado a la carrera que justamente se está atendiendo, pueda cerciorarse de que las actividades se estén encaminando de buena manera. Esto se va a desarrollar a través de que sepan, ¿no? Qué pruebas se tienen que tener que realizar en campo, ¿no? A través de los materiales, qué mediciones se tienen que realizar, qué trámites se tienen que seguir, ¿no? Para poder tener esa continuidad de dicha actividad. Y así sucesivamente, conforme esté proyectado en el presupuesto, se va a ir desarrollando cada actividad o dentro de la planeación del proyecto. Bien, entonces, dicho eso, en términos generales, vamos a profundizar un poco más en el tema. ¿Ya, señores? Bien, la pregunta es, ¿qué viene a ser de importancia propiamente? ¿No? Entonces, aquí prácticamente lo he desmenuzado en dos puntos. El primero tiene que ver con el control administrativo. En lo personal he considerado que radica en que el profesional encargado o contratista de la obra en esencia tenga las capacidades de ¿qué? De indagar, de gestionar, de organizar, dirigir, practicar y asignar recursos eficientemente. ¿Con qué objetivo? De, sobre todo, que la obra se desarrolle o se desempeñe de la manera más óptima posible. Esto va a estar ligado, evidentemente, a su naturaleza y o requerimientos necesarios. Por otro lado, tenemos el control técnico. El control técnico, señores, se fundamenta en que el contratista o profesional a cargo de la dirección de la obra genere y oriente con procesos técnicos vigentes. Cuando hablo de procesos técnicos vigentes, muchos se preguntarán tal vez a qué uno se refiere. Entonces, es ahí donde justamente les menciono. En territorio nacional, nosotros, en lo que involucra el sector construcción, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos normativa del MTC, tenemos normativa desde la parte hidráulica, tanto para el diseño geométrico, para el diseño horizontal o respecto a cuando hablo de, sobre todo de la parte hidráulica, por ejemplo, a las disposiciones o manuales que están orientados a defensas ribereñas, ¿no? También hay normativa para inclusive poder orientar todo el tema técnico en gabinete. Cuando hablo del tema del metrado, señores, también hay normativa relacionado a aquello y toda la normativa vigente que pueda estar a disposición de los profesionales interesados o público en general interesado en poder gestionar o desarrollar sus capacidades. Ahí está justamente expreso, ¿no? Todo lo necesario para que pueda tener en consideración estos procesos técnicos vigentes. Bien,
Entonces, es lo que justamente es importante señalar, ¿no? ¿Con qué finalidad? Es para evitar riesgos o situaciones, bien, desfavorables, ya que ustedes saben que durante el desarrollo de un proyecto, muchas veces, a veces por falta de orientación o porque tal vez no está bien capacitado el profesional o tal vez porque no está bien diseñado, en este caso el estudio, que ya sea el expediente técnico o ficha técnica, de acuerdo a lo que se está ejecutando, eh, ello de alguna manera imposibilita, ¿no? De que no se desarrolle con total normalidad o con prácticamente toda la capacidad, ¿no? Disponible, operacional, para que pueda desarrollarse bien. Entonces, es ahí donde interviene estos manuales, guías, reglamentos, ¿no? Vigentes, y también el profesional esté bien capacitado para que pueda efectuar sus labores sin ningún problema. También nos dice acá que establezca de corresponder medidas correctivas en el proceso constructivo. Esto es cierto, ya que prácticamente cuando el profesional está con las capacidades, conoce muy bien del tema, prácticamente hablamos de que eh, cuando detecta o cuando prácticamente verifique en campo, ¿no? Alguna eventualidad negativa dentro del proceso constructivo, ¿no? Que no se esté desarrollando de la mejor manera, va a poder optimizar esa parte. ¿De qué manera? Proyectando o direccionando medidas correctivas, ¿no? Entonces, eso es importante, señores. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar, como bien se cierra prácticamente la última línea, que dice, cabe señalar que ambos están directamente relacionados. ¿Y por qué? Porque finalmente el hecho de tener un control administrativo y un control técnico va a permitir, ¿no? Que el proyecto se encamine de una manera favorable, ya que teniendo prácticamente estos dos puntos, finalmente el profesional, ¿no? Que obviamente representa a la parte contratista, va a poder efectuar, ¿no? Toda la gestión sin ningún problema. Bien, continuemos. Ahora, cuando hablamos de la parte del control de los dos puntos que estamos atendiendo, también cabe señalar que para que el encargado o el contratista tenga un mejor dominio del proyecto, tiene que tener los siguientes aspectos en obra, ¿no? En este caso, evaluar el primer punto, como bien lo señala, condiciones del terreno, también que conozca de los trámites oficiales, el contrato de obra, aspectos técnicos y recabar documentos generales de consulta y control. Estos puntos, señores, prácticamente permiten que el profesional, que en este caso está haciendo las veces de un administrador, ¿no? Pueda facilitar, ¿no? Que tanto de un inicio a un durante y a un término de la obra pueda prácticamente respaldar el proceso o gestión que se esté haciendo entre el contratista y la entidad. Digo esto porque muchas veces, por un poco de desconocimiento, de entrada nada más, el hecho de que existan algunos vicios ocultos, sea en el contrato, sea en campo, va a perjudicar a la larga durante el desarrollo de la obra, ya que quienes habla también experimentó en campo que muchas veces al momento de que ya se está ejecutando, se encuentra con ciertas situaciones en campo, inclusive cuando ya ha habido un acta de entrega de terreno, un acta de inicio, ciertas, digamos, irregularidades, porque a veces no coincide posiblemente lo que esté plasmado en el plano o lo que se pretende hacer con la realidad. Eso genera ciertas controversias y posiblemente un retraso, ¿no? Lo cual implica de que para ninguna parte va a ser favorable, sea para el contratista o la entidad. Finalmente perjudica a quién? A la sociedad, ¿no? A la comunidad. Entonces, eso hay que evitar. Por eso es importante conocer estos puntos y finalmente poder encaminarlo de la mejor manera.
Bien, entonces para poder ahondar en cada uno de estos vamos a continuar. Por aquí tenemos que de entrada el administrador, ¿no? Tiene que conocer las condiciones iniciales para poder aperturar o iniciar una obra. En este caso, podemos hablar de las actas, ¿no? De entrega, disculpe, acta de entrega de terreno o la acta de inicio de ejecución de obra, ¿no? En el caso del acta de entrega, señores, viene a ser el evento denominado como la entrega del terreno, como su nombre mismo lo dice. Consiste en la entrega al físico donde los funcionarios designados por la entidad para esta entrega. Concluido el acto, se debe plasmar en un acta de entrega de terreno, lo cual puede ser sin o con observaciones. Bien, en esta parte hacemos también un paréntesis y cuando hablamos de la entrega de terreno, señores, estaríamos hablando de las condiciones iniciales de cómo nosotros estamos encontrando in situ, ¿no? Cómo finalmente vamos a coger, cómo nos vamos a prácticamente a involucrar en el desarrollo de la obra. Entonces, es importante que se verifique, ¿no? En campo en qué condición está el terreno y si encontráramos, por ejemplo, algún tipo de eventualidades, ¿no? De todas maneras sería bueno precisarlo, ¿no? En este caso a la entidad o a la parte que está representando a la entidad para que de esa manera también tenga conocimiento y de esa manera se vea la mejor solución, ¿no? Ahora, si en caso no hubiese ningún problema, simplemente se genera el acta de entrega mediante las consideraciones expuestas, ¿no? Y acto seguido de todo estar conforme, lo antes posible también se genera el acta de inicio de ejecución de obra. Bien, que bien puede ser a veces el mismo día o en los días próximos más cercanos. Bien, aquí a través de las imágenes del lateral derecho, por ejemplo, se puede visualizar una acta de entrega de terreno y también un acta de inicio de ejecución de obra. Prácticamente para que puedan acoger, ¿no? Algunas características de estas actas, les comento que siempre va estipulado en este caso dónde se están ubicando exactamente. eh, Me refiero al lugar, el horario también y el día y también exactamente cuál es la obra, ¿no? Que se va a desarrollar. Se cita sobre todo en la parte inicial de las actas. Bien, seguido se puede estructurar a través de quienes están participando en ese momento y posterior se puede también precisar en este caso cuál es el propósito de esa acta, ¿no? En este caso dejar constancia que se está entregando el terreno, ¿no? De tal obra, ¿no? Entonces de esa manera se especifica. Acto seguido, ¿no? Una vez que está todo conforme de corresponder, finalmente se firma y se sella los involucrados o las partes involucradas. Bien, eso prácticamente en estructura se acoge al acta de inicio de ejecución. En esencia, lo que cambia es que ya se va a iniciar la ejecución, ¿no? Y como dato adicional podría también estipularse el costo del proyecto y también el plazo, que es muy importante y de lo cual también está estipulado en el contrato u orden de servicio. Bien, entonces, dicho eso, señores, vamos a continuar. Por acá tenemos también otros aspectos justamente relacionados a la parte inicial a tener en cuenta, ¿no? Relacionado a lo que les acabo de mencionar de las actas. Se tiene que tener en cuenta que se condiciona el inicio de plazo de ejecución de obra
además también de las características técnicas en obra, que deberá contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma, y con el expediente técnico aprobado. También que constituyen interferencias aquellas, digamos, presencias de infraestructura, ¿no? O sea, que hay al momento de que uno quisiera ejecutar, o sea, existe infraestructura, ¿no? Sea cercos, bien puede ser instalaciones eléctricas, sanitarias, hasta posiblemente derrumbes, ¿no? Desmonte u otros casos. Y eso de corresponder también se puede indicar en el acta, pero de preferencia una recomendación es de que donde se va a ejecutar esté totalmente, digamos, disponible, habilitado para que no pueda presentar ningún retraso, ¿no? Y se vean perjudicados, como al inicio dije, ambas partes, ¿no? Otro punto es verificar los límites y niveles del terreno destinado a la obra. También transcribir o pegar el acta en el cuaderno de obra. Bien. Tenemos también acá el contrato de obra. El contrato de obra, señores, dentro del control administrativo es muy importante, ya que, digamos, este contrato prácticamente va a permitir que ambas partes tengan un objetivo claro, tengan ciertas cláusulas claras, ¿no? Donde finalmente, de existir algún tipo de controversia, se pueda solucionar de manera inmediata. De que alguna parte no esté de acuerdo por alguna eventualidad que se haya desarrollado, esté expresamente en el contrato para poder solucionarlo. De alguna manera que haya una cláusula que permita poder solucionarlo de la manera más pronta. Bien, entonces, si nosotros nos preguntamos ahora, ¿y qué contiene el contrato de obra, no? De pronto, ¿qué puntos tal vez son los más relevantes? Entonces, es ahí donde vamos a tocar también ese tema. Bien, de entrada vamos a ver qué nos puede decir la teoría. Y nos dice que es el acuerdo para crear, regular, también modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y del reglamento. Bien, el contrato original. ¿A qué denominamos nosotros un contrato original? O sea, prácticamente en su estado inicial. ¿Qué consideraciones tiene? Aquí nos dice que es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora. Bien, se puede decir que este es el contrato donde en un inicio ambas partes han celebrado y finalmente se puede tener todas las consideraciones previstas. Puede darse el caso de que por alguna razón en particular, a pesar de que había un contrato, no se inició en el tiempo que uno quiso que se dé en el contrato inicial. Sea porque finalmente hubo un retraso por parte del contratista, por parte de la entidad o algún otro factor, se puede generar un contrato actualizado o vigente para que permita, digamos, estén las cosas claras y de esa manera se puedan desarrollar los trabajos mucho más eficientes. Bien, porque ya hay un plazo definido, hay un plazo que finalmente va a ser el que va a direccionar, ¿no? El inicio y fin de la obra. Ahora, ¿de qué se trata esto? El contrato original dice afectado se puede dar por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o por ampliación o reducción del plazo. Bien, una recomendación que es muy importante y se las brindo para que puedan tener también ahí una noción adicional sería que tener cláusulas obligadas de garantías, solución de controversias y resolución de contratos es importante. Bien, de entrada nada más les digo, ¿para qué? Para que puedan tener ustedes como profesionales en formación esas consideraciones.
Bien, ¿por qué? Porque al final, durante el desarrollo de las actividades, puede darse alguna de estas situaciones. Entonces, es muy importante que esté bien redactado, que estén ambas partes de acuerdo y que finalmente no haya ningún tipo de problemas. Y también, para que se pueda perfeccionar el contrato, también existe el artículo número 139, ¿no? Donde finalmente se puede orientar un perfeccionamiento del mismo. Bien, continuemos. Respecto al marco legal, señores, hay que tener en cuenta que el contrato de obra es regulado de manera específica por los artículos 1771 al 1789 del Código Civil. Asimismo, también son aplicables a este contrato las disposiciones generales sobre prestación de servicios contenidas en los artículos 1755 al 1763 del preferido código. Y como a todos los contratos, se les aplican también las disposiciones relativas a la parte general de contratos, obligaciones y actos jurídicas contenido en el Código Civil. Bien, también otro punto a tener en cuenta respecto al marco legal es el reglamento del Decreto Supremo número 350/2015-F. Bien, por el lado derecho podemos también tener una imagen referencial, ¿no? Al menos que nos ilustra la primera parte de un contrato de obra, donde se puede visualizar que en el encabezado puede estar estipulado, en este caso, la fecha, ¿no? Que se está celebrando. También se puede indicar quién es el contratista, quién es el representante legal, cuál es el objeto del contrato, el valor del contrato, el plazo y de manera seguida quiénes participan, de qué manera se va a tener en consideración este contrato a través de las cláusulas de la recomendación anterior que les he brindado para que esté de esa manera objetivamente clara el contrato. Bien, señores. Ahora, para poder resumir esta parte del contrato, yo les diría lo siguiente, que el mejor contrato se desarrolla que si se conoce las ocurrencias y o circunstancias y que también se puede prever su tratamiento respecto a las consideraciones expuestas. ¿En qué se traduce eso? De que va a ser más sencilla la administración contractual. En términos prácticos, un mejor contrato. Bien, entonces, eso espero que esté claro. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el control de obra. En este caso, el control de obra es la coordinación de todos los recursos, tanto humanos, de materiales, equipos y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos planteados, tomando en cuenta las tres variables importantes. ¿Cuáles son? El costo, la calidad y el tiempo. ¿Sí? En esencia, señores, estos factores o variables prácticamente impulsan a que durante el desarrollo de la obra no haya ningún, digamos, contratiempo, ninguna manera de que pueda imposibilitarse la continuidad de la obra, más todo lo contrario. Yo les pregunto, y seguramente aquellos que están involucrados en el rubro me darán la razón, mientras haya una eficiente productividad, ¿de qué manera uno ve ganancias en campo? Uno, en el tema del tiempo, prácticamente te ahorras más tiempo, o sea, de lo que tal vez te proyectaste ejecutarlo, supongamos, en medio año, posiblemente lo termines en las, no sé, en las 3/4 partes, supongamos, ¿no? Y eso también tiene una incidencia fuerte en el tema del costo, correcto, en el tema de calidad. Entonces, he ahí donde finalmente ustedes como profesionales también, ¿no? Van a prácticamente permitir que tanto la parte contratista y la entidad
se vean favorecidos, porque recuerden que en este caso son las partes que obviamente están involucradas, pero siempre hay quien encabeza la dirección de la obra, y en este caso son ustedes, señores, porque finalmente, si ustedes conocen del tema, tanto procedimientos documentarios, procedimientos técnicos, ¿no? Y conocen todo este tema de los rendimientos o factores, ¿no? Que involucran y favorecen en el desempeño de un proyecto, pues simplemente les puedo decir de que la obra va a estar en buenas manos y va a terminarse en un tiempo menor, inclusive, ¿no? O en el mejor de los casos, aunque sea en el límite del plazo que esté establecido, pero no extenderse. Lo peor que puede suceder es extenderse, ¿no? Sé que puede haber circunstancias que a veces uno no lo, eh, tal vez no lo piensa, ¿no? Como cuando a veces uno va y construye en la sierra, posiblemente las lluvias, o posiblemente, no sé, alguna manifestación, tal vez de pobladores, etcétera. Puede haber varias circunstancias que por ahí se podría comprender, pero frente a las circunstancias de las cuales les menciono no se den, entonces yo creo que no habría ningún problema para poder avanzar. Es lo que les puedo indicar para su mejor entendimiento, ¿no? Bien, continuemos. Para que esta parte esté de una manera más clara, bien, también les he preparado esta siguiente diapositiva donde espero les pueda ilustrar mejor el tema respecto al control de obra. Cuando hablamos del control técnico de obra, debe contemplar los siguientes aspectos. El control del proyecto. Señores, ustedes cuando están prácticamente iniciando un proyecto, entenderán de que hay documentos en los cuales uno se va a hacer cargo, ¿no? Estamos hablando prácticamente del expediente técnico, estamos hablando prácticamente de documentos que han celebrado entre el contratista y la entidad y finalmente uno tiene que revisarlos, ¿no? Entonces, esos documentos de los cuales les estoy hablando tienen que ver con el control del proyecto respecto a que estén bien redactados, que esté bien esclarecido, plazos, costos, ¿no? Puntos de controversia, ¿no? Y desde la parte más técnica, sobre todo el tema del planeamiento, planos, cálculos, que finalmente estén bien detallados y finalmente estén bien ejecutados, ¿no? O sea, prácticamente ustedes también tienen la capacidad de revisarlo y poder verificar que esto esté todo bien. Entonces, desde ese lado, si ustedes consideran de que está excelente, se puede partir de una manera que no van a tener ningún inconveniente, sino todo lo contrario, van a continuar de la mejor manera. Entonces, ese es el primer punto partiendo. Cuando ya estamos prácticamente durante el desarrollo, ¿no? de la obra, tenemos que tener en consideración también que se va a dar un control de materiales. Esto está ligado a aquellos certificados de ensayos o pruebas que ciertos materiales también tienen que tener para que ustedes como, digamos, la parte contratista se cercioren de que es un material adecuado, ¿no? Y por otro lado, la parte supervisora o de inspección también no les perjudique durante su desarrollo, ¿sí? Sino todo lo contrario, ustedes puedan acreditar, ¿no? Que finalmente su material es el adecuado, que finalmente no va a haber problemas, ¿no? Entonces, por ese lado hay que tener en cuenta, ¿bien? Y también es importante tener un control de materiales respecto a un ingreso y salida de los mismos, ¿bien? Entre otros puntos. Bien. Aquí también quiero aprovechar para, sobre todo, explicarles un poquito, ¿no? Cuando también se está en campo, es importante también conocer algunos controles, ¿no? Que se desarrolla respecto cuando se usa concreto, sobre todo. La gran parte de nuestro territorio nacional, ¿no? No voy a generalizar, pero sobre todo tiene bastante incidencia el uso del concreto. Entonces, es ahí donde justamente, ya, justamente, les menciono esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se está utilizando el concreto y llega prácticamente a obra, también el hecho de tener el material uno a cargo, de estar prácticamente ahí verificando, estar viendo, ¿qué involucra? De que el SLAM, bien,
en este caso que está relacionado al contenido de humedad del material, en este caso del concreto, va a servir ¿para qué? Para que se pueda obtener, ¿no?, la fluidez y también la consistencia, para que cada estructura, ¿no?, sea la más adecuada y también pueda colocarse de la manera más idónea. Bien, porque a veces cuando inclusive este material tiene un contenido de pronto muy seco o muy aguado, no es el adecuado. Ahora, si me preguntan, ingeniero, ¿y el SLAM dónde lo verifico? ¿Dónde lo observo? Están las especificaciones técnicas del expediente y ahí, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, siempre indica. También se tiene la temperatura del concreto y la elaboración de probetas que va a realizarse. ¿Con qué finalidad? De poder verificar la resistencia del concreto diseñado. ¿Sí? Eso es muy importante también. Y respecto a la temperatura que había mencionado, este es para determinar la temperatura del concreto fresco para el cumplimiento de los requerimientos específicos. Bien. Y respecto al control de ejecución, señores, tiene que ver con aquellas medidas, informes técnicos, reportes, ¿no? También tiene que ver con el uso de los equipos de protección personal, también con el uso adecuado de las herramientas, bien, entre otros. Aquí para ponerles un ejemplo práctico nada más. Se visualiza un muro donde en uno está inclinado y en el otro está vertical. ¿Qué control se desarrollaría ahí? Ustedes estarían verificando que esté prácticamente aplomado. Es prácticamente un ejemplo sencillo, pero fácil de entender, que ese es el objetivo, o sea, ese es el control de la ejecución, dicho de otra manera, ¿no? Ahora, se puede plasmar, como ya les he mencionado, a través de informes técnicos, de reportes, muy importante verificar que todos cumplan con su protección personal, y siempre estar constantemente verificando, midiendo, ¿no? Ese es prácticamente el fundamento o la responsabilidad también del profesional a cargo. ¿Ok? Bien. Otra parte también importante acerca del control de obra es que para que se pueda también tener este control, es idóneo y fundamental que se ordene secuencialmente todas las tareas o actividades que se van a desarrollar. Digo secuencialmente porque en esencia se entiende que esto se desarrolla en gabinete, prácticamente se proyecta, se programa cómo se va a dar la obra, y en esencia el responsable a cargo va a tener que respetar lo que se está visualizando en esta programación, o en su defecto yo recomendaría al menos mejorarla si en caso ustedes consideran de que es lo mejor. Bien. Por otro lado, se puede verificar por el lado derecho también una manera de poder generar un control, estipulando la fecha, tomando fotografías y realizando una breve descripción, ¿no? Inclusive complementaría diciendo que se puede generar hasta una columna más de existir medidas correctivas, ¿sí? En términos sencillos, este control de obra, señores, se realiza para que se pueda asignar los recursos necesarios para cada trabajo. Este control de obra, recuerden que prácticamente lo que predomina aquí es de que se pueda velar por los intereses tanto de el contratista, ¿no? Viendo que prácticamente todo el desempeño de la obra se pueda ejecutar sin ningún problema. Y si en caso se presentara alguno, ahí están las capacidades del profesional para resolverlo in situ. Eso es muy importante también. Y frente a alguna observación por parte de la inspección o de la entidad, también se pueda subsanar. Bien. Otros trámites oficiales acerca de los que también tiene que ver la parte de administración de obras en construcción civil, son también la presentación de valorizaciones. Estas valorizaciones prácticamente definen el avance físico mensual o de acuerdo a la naturaleza del contrato, para que de esa manera pueda presentarse dentro de las fechas establecidas según el reglamento. Ya, señores. Ahora, ¿qué puntos de pronto hay que tener en cuenta o qué nos puede decir la teoría?
Aquí nos dice que es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Serán elaborados también el último día de cada periodo previsto en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista. Existen dos sistemas también a valorizar, bien puede ser por suma alzada y precios unitarios. Aquí hago un pequeño paréntesis, porque tal vez para algunos se les haga un poco nuevo estos términos, suma alzada y precios unitarios. En el caso, cuando hablamos de suma alzada, nos estamos refiriendo que prácticamente tiene que ver que cuando el proyecto, supongamos, a modo de ejemplo, ¿no? Tenemos la partida de muros, King Kong, ¿no? De soga, que prácticamente indica que se tiene que ejecutar 20 metros cuadrados. Pero en campo posiblemente, en este caso, se ejecutó 18, supongamos. Eso no significa de que se va a valorizar los 18, sino en este caso los 20. ¿Me dejo entender? En este caso se valoriza lo que está prácticamente ya diseñado en el presupuesto, o sea, en el metrado original del expediente. A diferencia del precio unitario sucede todo lo contrario, que si en este caso hay menos cantidad, en el caso de los precios unitarios es posible hacer deducciones o simplemente valorizar aquello que simplemente se ha ejecutado, para que se entienda. Bien. Algunos alcances adicionales respecto al contenido de una valorización, también es importante señalarles. Puede considerarse documentación administrativa como carta de presentación, cuadro resumen, facturas, copias de representante, la copia del RNP del contratista, copia del contrato y documentación técnica que se resumen, fichas, informes, también resumen, valorización, los metrados ejecutados, la curva S, en este caso también la copia del cuaderno de obra, fotografías de su avance, ¿no? Etcétera, señores. Hay varios puntos de los cuales se puede atender, ¿sí? Entonces, es lo que se puede comentar. Aquí, respecto a los plazos, para poder puntualizar también, aquí les he traído un ejemplo, ¿no? Prácticamente considerando el cierre del mes, marzo, y luego seguido al mes de abril, prácticamente se tiene ahí una valorización que se presenta de la manera más inmediata dentro de un día hábil y se tiene hasta 5 días, correcto, para que el supervisor pueda aprobar y tramitar. Respecto al tiempo del pago de la valorización, para aquellos que van a darle seguimiento, los administradores, a esta parte, se puede hasta el término del mes que ha entrado, o sea, donde se ha presentado la valorización. Si se paga antes, mucho mejor, pero ese es el máximo de tiempo. ¿Por qué? Porque es ahí donde les voy a dar un alcance adicional para que ustedes, frente a circunstancias donde no les paguen, también puedan interceder de otra manera, ¿bien? Que es algo a su favor. ¿Y qué significa esto? A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, por razones imputables que a veces la entidad pueda suceder, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados, sea en el contrato o en su defecto al interés legal, de conformidad con el Código Civil, de lo cual se tendrá que presentar una valorización de interés. Tenemos otros trámites oficiales como viene a ser la liquidación. En este caso, la liquidación es un proceso técnico bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, penalidades, intereses, gastos generales, etcétera, que tiene por finalidad determinar principalmente lo siguiente: el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra, sea del contratista o de la entidad. En términos prácticos, señores, a través de una pequeña formulita que he puesto por el lado derecho, el saldo de la liquidación tiene que ver con el costo final menos los pagos ejecutados, ¿sí? Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta lo último para precisar acá. Para proceder con esta liquidación es importante dos condicionales: la suscripción del acta de recepción de obra en la medida que todo esté conforme y no exista vicios ocultos. Caso contrario, hay un tiempo también estipulado para poder levantar observaciones y se pueda generar esta acta también. O el acta de constatación física e inventario si el contrato fue resuelto y que no exista controversias pendientes.
Entonces, a partir de esto se puede desarrollar una liquidación para que el proyecto quede cerrado. Bien, en ese sentido, espero poder haber sido claro, ¿no? Y frente tal vez a algunas inquietudes o dudas que puedan haber, si de alguna manera se puede atender aquello, adelante, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Les agradezco la atención prestada. Mis datos personales se encuentran en la parte inferior de la diapositiva. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta excelente exposición que nos ha traído el día de hoy. Vamos a, de repente, que nos acompañe a través de la ventana para que pueda revisar las preguntas que han hecho los participantes para resolver algunas dudas que pudieran tener. A ver, los jóvenes que están en esta plataforma pueden utilizar la ventana chat para poder hacer sus preguntas. Ahí he estado revisando algunas, ingeniero. De repente le puede dar lectura a alguna de ellas y absolver estas dudas que tuvieron. Claro, a ver, vamos a verificar por acá. Ahorita empiezo a leer. A ver, estoy retrocediendo un poquito la conversación porque han escrito regular. A ver, bueno, por aquí consulta el amigo Luis Vargas. Dice, consulta, ¿cuánto gana en promedio un recién egresado de la carrera de Administración de Construcción Civil y en qué rubros puede desempeñarse? A ver muchachos, respecto al tema de la parte remunerativa, yo les diría que está sujeto a un tema de aprendizaje, un tema donde ustedes si tienen las capacidades, ¿no? Bien puestas, creo que la cantidad se convierte en algo muy abstracto, porque cuando uno sabe lo que vale, finalmente propone, y si la otra parte interesada está de acuerdo, contrata los servicios. Caso contrario, ya está en sus condiciones evaluar, ¿no? Si aceptarlo o tal vez ver otra alternativa. Respecto a dónde se podría desempeñar, en este caso referido a la carrera, señores, el tema administrativo de construcción civil, como bien comentaban los colegas al inicio, es una carrera en el cual se puede ajustar a cualquier naturaleza de proyecto de construcción civil, puesto que los puntos que quien ha expuesto, ¿no? Y les ha señalado, prácticamente se puede, digamos, viabilizar, ¿no? Para cualquier naturaleza de proyecto, sea edificaciones, sea en este caso de carreteras, sea prácticamente también de, en este caso que tenga que ver con la parte hidráulica de defensas ribereñas, ¿no? O con las distintas especialidades que pueda haber en la construcción civil. La verdad que es bastante amplio, así que por ese lado yo les invito también a que puedan ustedes prácticamente inscribirse a participar de esta carrera que les va a ser bastante útil, ¿no? Entonces, es algo de lo cual van a ir aprendiendo y fortaleciendo, ¿no? En el camino. Entonces, es lo que les puedo decir. A ver, otra consulta por aquí nos dice, ¿cuáles son las responsabilidades técnicas? Bien, bueno, por aquí, bueno, no dice el nombre, pero nos consultan acerca de las responsabilidades, ¿no? Del residente o el asistente técnico. Bien, si nos enfocamos más que todo por la parte del asistente técnico, porque residente tiene que ver ya más que todo con el grado de ingeniero, pero asistente ajustándonos a la carrera técnica que en este caso estamos atendiendo, les puedo decir que respecto a responsabilidades está en donde uno conoce del tema administrativo a seguir respecto al respaldo que ustedes como administradores o técnicos pueden brindarle a la parte del contratista, y ello puede significar de cómo van a, en este caso, a gestionar frente a la entidad todo trámite documentario y también técnico durante la obra. Porque si bien es cierto, puede haber otros profesionales que están involucrados, pero ellos no significa de que tal vez el conocimiento que ustedes tengan no sea relevante. Todo lo contrario, señores. Ustedes prácticamente con el conocimiento que van a generar a través de esta carrera,
pueden prácticamente también tener las capacidades idóneas, ¿sí? Para poder gestionar lo que tranquilamente el residente o el asistente del residente puede hacerlo también. ¿Por qué? Porque finalmente se trata del conocimiento que tiene. Es muy distinto a que ya está en peso firme, ¿sí? Me dejo entender, el conocimiento es el mismo que ustedes van a tener como residente. En la parte, como les he mencionado, administrativa y técnica. Bien. A ver otras consultas que hacen por acá. A ver. El acta de entrega de terreno es el documento normado que marca el inicio contractual. El acta de inicio es un documento que no está normado. En este caso, ¿qué documento prevalece para el... Bien, por acá nos consulta Dextre Fernández, nos dice, el acta de entrega de terreno es el documento normado que marca el inicio contractual. El acta de inicio es un documento que no está normado, dice. En este caso, ¿qué documento prevalece para el inicio del plazo contractual? Bien, te comento. En este caso tenemos las dos actas de lo cual he señalado al inicio, ¿correcto? Pero respecto a tu pregunta, el que predomina, digamos, contabilizando los días, vendría a ser el acta de inicio, ¿correcto? El otro es de la entrega de terreno, que básicamente te permite saber en qué condición está el terreno, en qué cualidades o características te lo están entregando. ¿Me dejo entender? Y el acta de inicio ya coge cuándo tú exactamente estás ya tomando tu jornal, tus actividades, tu ejecución. ¿Me dejo entender? Entonces es importante saber esa diferencia, ¿correcto? Por eso le decía al inicio, inclusive los dos pueden tener la misma fecha, del mismo día, no todo, pero como les comento, no siempre se puede dar así. A veces se da el acta de entrega de terreno y posterior un día o hasta 2 días, ¿no? O sea, lo más próximo siempre es lo adecuado, iniciar de inmediato, ¿no? Entonces, ahí, bueno, espero haber podido aclarar esa duda, ¿no? Acerca de cuál es el documento que predomina respecto al inicio. A ver. A ver, otra consulta. Bueno, por aquí el amigo Gustavo Inostroza nos dice que muchas gracias a usted, ingeniero. Sus diapositivas fueron muy ilustrativas y quizás nos pueda facilitar las mismas. Bueno, miren, les comento, ¿no? Respecto a esta consulta, yo les recomendaría para que se les haga más fácil. Al menos yo sí me puedo comprometer a aquello, ¿no? Aquí está mi correo, ¿sí? Anótenlo, por favor. Me escriben, ¿no? Solicitándome las diapositivas y yo encantado les podría compartir el material para que de todas maneras lo tengan a la mano, ¿no? Siempre es importante por ahí compartir el conocimiento que uno pueda tener, ¿ok? Entonces, ahí está prácticamente la indicación dada. A ver... a ver, si no subcontrata y no me da, y no dan frente de trabajo, por lo tanto el personal de trabajadores están en el estado. Sí, sí soy, a ver, estoy viendo otra consulta, un momentito, una duda si es subcontrata. Madre, estoy en algo ocupado, no me gusta que hagas eso, si sabes que cierro la puerta y todo es por algo, ¿sí? Respeta, por favor, y ten cuidado. Bien, aquí hay otra consulta, justamente nos hace nos dice por acá un amigo Sandro Enrique. Bien, nos dice, buenas noches, ingeniero, tengo una duda, si soy una subcontrata y no me dan frente de trabajo,
por lo tanto el personal y los trabajadores están en el staff y no puedo generar valorizaciones. ¿Qué debería de hacer? ¿Retirarme de la obra? ¿Buscar una renegociación? ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, en lo personal te recomendaría, estimado, que para empezar, si ya de inicio no te están dando frente de trabajo y eres una subcontrata, converses directamente con el ingeniero residente o quien prácticamente tenga a cargo, no toda la dirección de la obra, ¿no? Y finalmente le plantees las cosas, porque si tú te extiendes, o sea, de entrada no te están dando frente y te quedas ahí, por un lado es como si estuvieras perdiendo tu tiempo y por otro lado no habría nada que valorizar, me dejo entender. Entonces, eh, lo recomendable es de que de inicio nada más, si estás viendo que no hay esa colaboración, ¿no?, que deberían darte, ¿no? Simplemente preferible ver una renegociación o en su defecto retirarte de la obra para que no pierdas, porque recuerda que siempre estás, si estás teniendo ahí en ese lugar gente, ¿no? O sea, trabajadores como prácticamente lo defines, recuerda que se tiene que pagar una planilla. Entonces, muy aparte de eso, hay gastos de por medio, ¿no? Alimentación, EPPs, entonces ya lamentablemente no sería